Hola a todos, buenas tardes. Bueno, pues nada, vamos a por nuestro siguiente vídeo. Sabéis que me comprometía a subir un vídeo semanal y aquí estoy, una semana más y todas las que nos quedan. Bien, el vídeo de esta semana creo que os va a interesar porque además es un concepto que nos toca a todos. Es bastante popular. En cierta forma todos tenemos miedo a decir que no. Necesitamos agradar a los demás. Y yo creo que este vídeo, os voy a dar unas pequeñas pautas para que aprendáis a decir no sin sentiros culpables. ¿Vale? Es decir, vamos a aprender todos a decir que no sin sentirnos mal, sin sentirnos culpables. Bien. Quizá para empezar la charla o estos minutos en los que vamos a estar juntos, a mí lo que me gustaría es que pensarais cuántas veces habéis dicho que sí cuando internamente sentíais que no y que no os apetecía nada hacer lo que os estaban pidiendo o lo que os estaban demandando. Bien, partiendo de esta base de cuántas veces he dicho sí cuando quería decir no, es a partir de donde tenemos que empezar a trabajar. Bien, en- es importante que identifiquemos en nosotros los patrones que nos llevan a decir sí cuando queremos decir que no. Porque cuando alguien te hace una demanda o te hace alguna propuesta y tú intuitivamente no quieres y además sabes que no te apetece y dices que sí, ahí realmente te estás violando a ti mismo. No se trata de egoísmo ni de... Estos son temas que no, que no tendrían ni que venir a cuento en este momento. Es decir, cuando tú dices que no a alguien no eres egoísta, simplemente te estás respetando a ti mismo. Habría que ver en qué circunstancias estás diciendo el no. Pero bueno, esto es objeto de otro vídeo que ya grabaremos o que ya grabaré un poquito más adelante, pero lo que yo quiero en este vídeo es enseñaros a decir que no sin sentirnos culpables, ¿vale? No vosotros, yo también. O sea, yo soy la primera que muchas veces digo que sí, cada vez menos, es verdad que cada vez menos, pero a veces digo que sí y realmente tendría que haber dicho que no, porque no me apetece. Entonces, no es tan importante decir sí o no, sino ¿por qué estoy diciendo que sí cuando no quiero hacerlo? Bien, ahí entran tres factores en juego. Tres. Siempre son los mismos. Primero, el sentimiento de culpa. Es decir, porque culturalmente estamos educados en el complacer al otro y en el anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. ¿Vale? Esta sería la primera. El sentimiento de culpa. ¿Vale? La segunda sería la necesidad de aceptación social. Es decir, si yo te digo sí, vas a pensar mejor de mí que si te digo que no. Entonces, diciéndote que sí, te complazco, probablemente a ti, a toda tu familia, a todo tu entorno, y entonces de Sandra siempre van a pensar bien. ¿Vale? Es ese sentimiento de culpa. Y luego también habría que ver el papel ante las críticas. Es decir, hasta qué punto soy capaz de soportar o de entender que cualquier decisión que yo tome siempre va a estar sujeta a críticas. Es decir, un no mm, o un sí no te garantiza que la gente te vaya a querer. Tú puedes estar eternamente diciendo que sí a las demandas de los demás y eso no te va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque aunque digas que sí, siempre vas a tener críticas. Es decir, las críticas son humanas. Entonces es muy importante que también sepamos gestionar el papel de las críticas en nuestra vida. Es decir, olvídate, cada uno que piense de ti lo que, lo que quiera, pero al final lo que importa es lo que tú sientes acerca de ti mismo. ¿Mm? Bien, en, quiero continuar con este argumento porque además es muy importante y es entender las razones por las que hemos hablado de por qué siempre decimos que sí o por qué tendemos a decir que sí cuando nuestra respuesta claramente es no. Hemos hablado de la necesidad de aprobación, tenemos también el sentimiento de culpa, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es muy importante porque en el fondo nos da miedo, ¿no? Nos vibra mal que la gente nos rechace, ¿vale? Y luego el miedo a las críticas, lo que estábamos hablando hasta este momento, ¿no? Entonces, para mí hay una serie de patrones que si los seguís vais a aprender a decir que no sin problema y además os vais a dar cuenta de que cada vez sois más fuertes. ¿Por qué? Porque estáis recuperando vuestro poder personal. Y es decir, no hace falta decir que sí. Cuando tú quieras decir que no, tienes todo el derecho del mundo a decir que no. O sea, porque es que eso depende de ti, no depende del otro. ¿Vale? Mira, el primero es sé asertivo. Una persona es asertiva cuando pone límites. Poner límites significa que no te voy a decir que sí cuando te quiero decir que no.
Pero además te lo voy a decir de una forma tan calmada que me vas a entender. Y es más, como soy asertivo, a mí tu opinión ha dejado de importarme. Entonces, si no me entiendes, es tu problema. Pero yo ya tengo claro que no lo voy a hacer. ¿Vale? Ser empático. Es decir, ponte en el lugar del otro, pero no trates de agradarle. O sea, entiende la situación, entiende lo que te está demandando, pero si tú tienes que decir que no, o sea, es que tienes todo el derecho del mundo a decirle que no. Es más, no todo el derecho. Es que cada vez que le estás diciendo que sí, te estás traicionando a ti mismo. ¿Vale? Aprende a decir no sin culpa. ¿Vale? Sé rotundo sin agresividad. Es decir, el otro no tiene que ver en ti ni agresividad ni nervios. Es quedarte, mantener una postura corporal firme y decirle claramente que no quieres hacer lo que te está proponiendo y sin sentirte mal. Y cuando el otro empieza a decirte, pero con todo lo que yo he hecho por ti y ahora que yo te estoy pidiendo un favor, no entres nunca en esos juegos de poder, porque al final esos son juegos de poder. Cuando el otro te diga eso, lo que tienes que hacer es volverle a su realidad, ponerle un espejo, confrontarle y decirle, lo que has hecho lo has hecho porque has querido. Yo no te he obligado. Aquí estos juegos de manipulación se acabaron. Cuando no quieres hacer algo, no lo hagas. Porque además, cada vez que lo haces, te lo repito, te estás traicionando a ti mismo. Las cosas hay que hacerlas porque a uno le nacen, no porque el otro te lo pida y además te coaccione para que lo hagas. ¿Vale? Bien. Es muy importante que cuando tú digas un no mantengas una postura corporal firme. Que no dudes. Y otra cosa que es muy importante, se acabaron las justificaciones. Cuando digas no, di no, sin justificarte. No hay justificación, no. Bueno, pero es que se acabaron los es que. No, es que tú no tienes que justificar tu no, porque tu no es como un sí. Es decir, si tú no quieres hacer algo, es que no lo quieres hacer, ya está. No, bueno, déjame mirar a ver si me puedo organizar, porque es que mi marido, porque que se acabaron los esques. Mira, una respuesta simple, firme y asertiva. Lamentablemente, no voy a poder hacerlo. Lo siento, pero no voy a estar disponible. Trata el tema con mucha educación, con mucha tranquilidad, pero hazle ver al otro que ya no hay posibilidad. Es decir, a ver, también aquí hay una cosa que os quiero comentar. Hay no abiertos. Es decir, que si tú tampoco lo tienes muy claro y crees que esa persona puede en un momento dado, en vez de estar manipulándote, puede necesitar ayuda de verdad, bueno, pues también podemos dar un no abierto. Y es que, bueno, pues creo que en este momento no puedo, pero bueno, podemos hablar un poco más adelante. Estos son los no abiertos. Pero cuando lo tengas claro y en tu corazón vibre que tú no quieres ayudar a esa persona o que le quieres decir un no porque no, o sea, no emplees los nos abiertos. Sé asertivo, sé firme y deja de utilizar justificaciones. ¿Por qué? Porque tienes todo el derecho a decir que no. El mismo que a decir que sí. Lo que pasa es que culturalmente nos han impuesto la culpa y entonces cuando dices que no, te hace sentirte mal. ¿Vale? Se acabó la necesidad de aprobación, se acabó decir sí cuando quiero decir que no. Y vamos a empezar a ser asertivos, vamos a empezar a poner límites y a ser lo que somos. ¿De acuerdo? Entonces, desde este momento, cuando alguien te pida algo y tú estés absolutamente convencido de decir que no, siéntate con el poder de decir no. Y no te plantees lo que va a pensar ni él, ni la sociedad, ni tus amigos, ni tu familia. Eres tú el que decide en cada minuto de tu vida lo que quiere hacer. Y si el otro cuando recibe un no por respuesta se enfada, el problema es del otro. El problema nunca está en ti, el problema está en el otro, que no sabe aceptar la libertad de las personas. ¿Bien? En esto tenemos todo un trabajo, tenemos todos mucho trabajo que hacer. Yo la primera, porque a mí cuando me dicen que no, todavía me sigue costando aceptar el no. Pero bueno, estoy en ello y sobre todo me doy cuenta de por qué cuando me dicen que no, me siento tan mal. Quizá es que, bueno, quizás que he sido muy caprichosa o que hablo de mí porque yo me expongo y a mí no me importa. Pero que ahí también hay que ahondar. A lo mejor estamos mal acostumbrados, a lo mejor estamos muy acostumbrados a que nos digan que sí, nos han complacido mucho desde pequeños, hemos sido hijos únicos y los que no hemos sido hijos únicos hemos sido la princesa de la casa, la reina de tu padre y al final el que te digan que no te jode. Pues bueno, pues habrá que aprender a entender que el no del otro no es rechazo. Es que el no conlleva un rechazo. El no es una decisión de otra persona y hay que aceptarla igual que cuando te dice que sí, ¿vale? Bueno, espero que os haya valido.
a este vídeo. Para mí, yo pienso que el aprender a decir que no es una de las cosas más importantes del ser humano, sobre todo porque nos libera. Es que es muy importante aprender a decir que no. Es que es la mayor liberación del ser humano. Cuando tú aprendes a decir que no sin culpabilidad, de verdad, te recuperas tu poder. Y de repente todo cambia. Y de repente la gente que antes se reía de ti o que te manipulaba, empieza a respetarte. Y es más, empieza a llamarte para pedirte tu opinión. ¿Mm? Entonces, vamos a aprender a decir que no. Y vamos a aprender a disculparnos solo lo necesario. No te disculpes nunca por una decisión que has tomado. Afírmala y entiende que eres tú. Bueno, pues nada, un abrazo, que tengas buena tarde y nos vemos la semana que viene.